Las emociones son difíciles de entender hasta que alguien nos puede escuchar. Peter Jensen, en Mujeres y Yo. Ya estoy de regreso contigo en Mujeres y Yo a través de radiolatinoinc.com, y como cada inicio de semana ya está con nosotros desde Rusia, desde Moscú, Rusia, nuestro queridísimo Peter Jensen, que el día de hoy nos introduce a un nuevo taller donde a lo largo de varios programas estaremos compartiendo diferentes temas que nos van a ayudar a vivir nuestra verdad y disfrutar de una mejor vida, por supuesto. Peter, ¿cómo estás? Buen día. Hoy iniciamos con el primer tema de este taller. Muy buenos días, compadre. A ver, hoy es un día especial. Hoy vamos a empezar un taller importantísimo. Un taller que en realidad puede cambiar tu vida de una manera, pues yo diría que le podría dar una vuelta de 180 grados. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues sobre la marcha seguramente voy a estarlo descubriendo, ¿no, Peter? Como siempre. Indirectamente, pero poniendo atención, por supuesto. Y hoy vamos a hablar sobre el universo, las emociones universales. Sí, eso, las emociones universales. Ya ves, me quedé confundido con el universo. Con el universo, ¿no? Pero qué importante, bueno, es una palabra que pesa al momento de decir universo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las emociones es algo que pesa. Sí. Las emociones, a ver, vamos a ver, ¿qué significa emociones universales? Vamos a empezar por eso. Las emociones universales son las 6 emociones que rigen al ser humano. Sí, son emociones que han estudiado varios científicos, entre ellos el doctor Paul Ekman y el doctor David Matsumoto. Sí, y han estudiado estas, y yo, hemos estudiado estas emociones en diferentes culturas. Sí, ellos, a través de sus viajes, sus investigaciones en tribus muy apartadas de la humanidad, etcétera, etcétera, han entendido que esas 6 emociones existen en todo ser humano, no importa de dónde venga, no importa qué contacto haya tenido con otras civilizaciones, siempre es lo mismo. Son las mismas emociones que se representan con las mismas expresiones faciales. Y es interesante porque de la misma manera, y aquí es donde entramos con un poco de controversia, lo podemos ver en ciertos primates. Por ejemplo, en el orangután, en el gorila. Y se puede ver bastante claro. En el orangután se ve mejor todavía, en el chimpancé se ve muy bien. Pero también podemos notar algunas de estas expresiones en perros y gatos. Gatos menos, los gatos son un poco más reservados, un poco más sociopáticos, pero los perros sí que son muy expresivos, especialmente con los ojos. Entonces, el estudio de las emociones universales es muy amplio y es bastante científico, por lo que hasta que no tengamos una teoría mejor, esto es lo que hay científicamente hablando. Son 6 emociones únicamente, y de estas 6 se derivan todas las demás, que yo calculo que son aproximadamente 435 emociones distintas que puede tener un ser humano. También depende mucho de los idiomas que hable, la cantidad de idiomas, el vocabulario que tiene, y sí, y eso sí es importante saberlo, porque hay, por ejemplo, en inglés no existe una sola palabra para expresar lo que nosotros conocemos en español como la pena ajena. ¿Sí? Okay. Es una emoción de que nos dé pena de alguien más, de lo que está viviendo alguien más en la situación, y nos avergoncemos por ellos, ¿no? Es algo que en realidad en inglés, búscale. Si no lo describes, no existe. La palabra no existe, o sea, esa frase cortita, pena ajena, no existe. Tenemos que hacer una descripción completa, ¿no? Entonces,
es interesante. Hay palabras, que es, por ejemplo, hay una palabra, creo que es en vietnamita, que dice que es la palabra que expresa lo que siente uno cuando se come algo que le da un poco de asco, pero aún así les está gustando. ¿No? Entonces, wow. Y aquí es donde dice Ludwig Wittgenstein, que fue un filósofo bastante importante, que vamos a ver, vamos a tocar un poquito con el tema. Él es en realidad lo que consideramos el padre de la lingüística moderna, ¿no? Fue un filósofo que al cruzar, estaba en la guerra, era soldado raso, que era austrohúngaro americano, ¿sí? Y entre trinchera y trinchera, con las balas y morteros explotando, las balas pasándole por la cabeza, los gases ahí todos tóxicos cerca de él y los muertos cayendo de derecha a izquierda, se sentó en el suelo, sacó su lápiz y su libreta y escribió el principio de lo que conocemos ahora como el Tractus Philosophicus, que no quiero entrar en intelectualismos, pero básicamente ahí escribe él y dice más o menos esto: la experiencia humana está limitada por su capacidad lingüística. Entonces, entre más idiomas hablamos, entre más conocemos algún idioma que hablemos, más expresión de emoción podemos tener y, por lo tanto, más experiencia de la vida humana. Es muy interesante eso. Es muy interesante, considerando que Cervantes fue responsable por muchas de las palabras que tenemos en el idioma castellano y que William Shakespeare fue responsable por más del 60% de las palabras que existen ahora en el inglés, ¿no? Es interesante saber eso, porque qué capacidad emocional tenían estas dos personas. Lo podemos ver si consideramos que el Quijote es el libro más traducido de la historia después de la Biblia. Es impresionante. Tiene más traducciones que cualquier otro libro aparte de la Biblia. Entonces, ¿qué vemos? Que únicamente hay 6 emociones universales y que de estas se derivan todas las demás. ¿Por qué hablamos de estas primero? Porque es la base de todo este taller. Es la base más importante. Sin esta base, pues es difícil entender lo que viene, y si no entiendes lo que viene, es difícil entender cómo vamos a cambiar nuestras vidas y cómo vamos a encontrar nuestra verdad y vivir una vida nueva, ¿no? Entonces, únicamente 6. Y vamos a empezar, y es importante, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿sí? Y quiero que lo apunten, aquellos que tengan la posibilidad de apuntar, y si no, puedan escuchar este programa. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde iniciamos de nuevo. A las 3 de la tarde puedan escuchar el programa y apunten. Entonces, es esto: de izquierda a derecha, hablando del tiempo, ¿sí? Cada expresión emotiva tiene un enfoque mental en el tiempo. Entonces eso lo vamos a hablar más adelante, pero esto vamos a empezar de izquierda a derecha, y quiero que apunten. Hasta la izquierda es la tristeza. La tristeza es una emoción que todo mundo conoce por lo que podemos ver, que es algo bastante universal. Y si tú ves un perro triste, te das cuenta que está triste, ¿sí o no? Sí, claro. Es una expresión no solo que no solo se siente, pero también se puede ver, y se ve de una manera muy clara. De hecho, estas 6 se notan, fisiológicamente se notan, ¿sí? Es importante. Luego tenemos la rabia. La rabia, el enojo, todo eso es lo mismo. Lo único que cambia es el grado, ¿no? Entonces, la rabia. Ahora, ¿se nota cuando alguien está enojado, sí o no? Sí, claro. ¿Se nota cuando un perro está enojado, sí o no? También. Hasta un gato, caray. Y esas ya son palabras mayores. Pero se nota cuando cualquier mamífero o cualquier ser humano está enojado. Luego, tenemos que entender que estas dos se pueden combinar. Y cuando tú tienes una
tristeza y un enojo al mismo tiempo, tenemos algo que se llama, bueno, no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo, podemos generar algo que se llama un 8 loco, que primero empiezas triste, y luego la gente empieza a ayudarte, ay no, pobrecitos, estar bien, etcétera, etcétera, y tú ya como conoces tu tristeza bastante bien, de repente dices, bueno, ya estuvo bien, ¿no? ¿Cómo te atreves? Y te enojas. ¿Cómo te atreves a tratar de contentarme? Y te enojas, y luego cuando ya no te pela la gente, te vuelves a poner triste, y luego cuando te pelan, te vuelves a enojar, ¿sí o no? Sí. Es la vida, así de fácil. Después tenemos el desprecio. El desprecio, esa es una emoción muy interesante, muy fuerte. Pero todas estas emociones son fuertes, tienen su lugar, tienen su expresión positiva, tienen su expresión negativa, pero el desprecio es muy interesante porque muchas veces únicamente lo notamos a través de las acciones, o a través del lenguaje, a través de expresiones faciales. Pocas veces lo vemos a través del lenguaje corporal completo. Se nota mucho en los ojos, en la boca, pero hay que saber dónde buscar. Se nota mucho en las acciones, porque cuando uno desprecia a alguien, ¿sí? O algo, se nota ese rechazo, ¿no? Es importante. El desprecio es importante porque te protege de la gente con la que no quieres estar o con la que no debes estar, ¿sí? Te protege de situaciones en las que no quieres estar involucrado. Así de fácil. Luego, después de eso tenemos el asco. El asco se nota, pero a leguas. Es el comerte algo podrido. ¿Qué tal? La cara que pone uno. Ni me recuerdes porque ya me estoy asqueando. Sí, pero cuando te asquea las acciones de una persona, también te das cuenta. Claro. Y la persona se da cuenta que te das sus acciones. ¿Sí? O cuando te das con una persona porque no se ha bañado, o porque comió demasiado ajo, o porque pues de repente te das cuenta que esta persona quizás no conoce el concepto del jabón o el desodorante, ¿no? Ajá. Y dices, ay, no, aléjate un poquito, ¿no? Se te acerca alguien con halitosis, con un aliento súper malo. Y automáticamente, sin querer, por muy educado que sea uno, hace uno la cara de, ay, qué asco, ¿no? O sí. Con los fumadores, como los fumadores. Cuando uno se acerca a un fumador que se acaba de fumar un cigarrito, llega uno, se acerca y huele el cigarro y dices, es que aquí huele a zoológico. Porque huele feo, siendo sinceros. Disculpen ustedes fumadores, pero la boca no les huele bien, sinceramente. Sí, eso no huele a rosas. Se están quemando algo en la boca, es lo que están haciendo. Pero es importante que veamos esas expresiones en otras personas y que las reconozcamos en nosotros. Luego está la alegría. ¿Sí o no es así que se nota siempre? Sí, claro. ¿No? Es esa sonrisa, los movimientos alegres, los movimientos corporales, como es el baile, la danza es importante. Ahí sí que se nota mucho. Obviamente dentro de la alegría y dentro de todas estas emociones hay niveles, hay grados. Luego tenemos finalmente y hasta la derecha del tiempo la única emoción que vive en el futuro, ¿sí? Que es el miedo. Entonces, izquierda, derecha del tiempo, la izquierda siendo el pasado y la derecha siendo el futuro, la única que vive en el presente es la alegría. Ojo, todas las emociones pueden estar en el presente, sin embargo el enfoque mental no lo está. ¿Ok? Vamos a ver un gran ejemplo. ¿Alguna vez te ha pasado algo tan fuerte que dices, no, es que esto está horrible, ¿cómo puedo pasar? Y después de unos 5, 6, 7 años, ¿te ríes de eso? Sí, claro. Ok. Entonces,
En ese momento, justo antes de que te pasara, esto estaba viviendo en el futuro. Tu enfoque era futuro. Híjole, esto está pasando, va a pasar, lo inevitable, ¡pum! Pasa. Y luego está el pasado. Híjole, es que pasó esto. Y luego ya, mucho más adelante, ya que se te olvida el enfoque del tiempo, lo cuentas y en el presente tienes un relato que te hace reír, pero eso es presente, ya no es pasado. No te estás enfocando en la tristeza que te causó, estás enfocándote en el hecho que en este preciso momento te hace reír. Entonces, algo que en el pasado te pudo haber dado miedo y que después se convirtió en tristeza o rabia o asco o desprecio, lo que sea, eventualmente, cuando aprendes a aceptarlo, cuando ya tienes todo eso integrado en ti y ya estás viendo tu presente, en ese momento te puedes reír de ello. Así es. ¿Sí? Entonces, estas son las 6 emociones universales. No hay más emociones universales. A partir de estas se derivan todas las otras, ya sea por intensidad o por mezcla o por ambas cosas. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, tiene tristeza, ¿sí?, y al mismo tiempo alegría? ¿Cómo le llamaríamos a esa emoción? Tristeza y al mismo tiempo alegría. Un enfoque en el pasado trayendo las cosas al presente. ¿No? Eso lo vamos a llamar melancolía. Y cuando lo estás atribuyendo a un objeto o a una circunstancia específica, presente, digamos a la música que estás escuchando, o a un perfume que estás oliendo, o a un objeto que tienes enfrente vintage, o que pertenecía a tu abuelo, o a tus padres, o algo así, o te pertenecía a ti cuando eras chiquito o estabas chiquita. Eso ya se le llama nostalgia, pero es una mezcla entre la alegría y la tristeza. ¿Sí? Cuando tenemos esa mezcla entre el asco y el desprecio, y eso hacia uno mismo, eso se llama culpabilidad. ¿Sí? Es el sentido de la culpa. O sea, el sentido de la culpa, curiosamente, no es un sentido, es un sentir, es una emoción. ¿Sí? Y esto, precisamente por los enfoques que nos puede dar ya sea la religión o la sociedad o nuestros valores, la manera que crecimos, la manera que nos educaron. Cuando haces algo malo, en ese momento quizás te da alegría de hacerlo, jijiji, jajaja, no me han agarrado, mira qué bien, talala, y de repente te da ese sentido de culpabilidad. Ya pasó y el enfoque está en el pasado. ¿Sí me explico? Sí, total. Ahora, cuando te da asco, ¿qué es lo que sucede? Las cosas te dan asco de inmediato, sin embargo requieren un estímulo. Entonces, primero el estímulo y luego el asco. Por lo tanto, el asco es una respuesta de algo ya pasado. Eso quiere decir que el asco vive un poquito en el pasado. No mucho, muy poco, pero vive un poquito en el pasado y se nota instantáneamente en un 16avo de segundo, curiosamente. En un 16avo de segundo del estímulo, en ese momento es cuando se expresa casi todas las emociones. Y el asco ahí se nota, y el asco dura bastante tiempo, pero me refiero a bastantes segundos, pero se desvanece rápidamente para dar paso a otra emoción. Entonces, si te da asco algo y de repente por ese asco te da risa, ¿sí? De repente ese asco se convierte en alegría, que es raro. Pero si de ese asco vas al desprecio, normalmente es bastante inmediato. ¿Sí? Entonces, cuando te da asco una acción y eso te causa cierta rabia, todo eso está en el pasado. Pero si te da asco una acción y te da miedo de lo que va a pasar por esa acción, está yuxtapuesto, o sea, está el pasado y el futuro se están juntando. Algo te dio asco y te da miedo de lo que te va a llegar a suceder. Y esto sucede mucho cuando comemos comida pasada. Que de repente dices, ¡ay, qué asco! Eso estuvo horrible.
En ese momento te lo comes y el cerebro dice, esto no me gusta, algo mal tiene y algo me va a pasar. ¿Sí? Y lo mismo, cuando te acercas a una persona que está tose y tose, estornude y te tapas la boca y dices, es que qué asco, me va a pegar la gripa. ¿No? Está el enfoque en el pasado con un poquito de asco, quizás hasta desprecio, y el enfoque en el futuro del miedo. Pero todo eso está sucediendo en este momento. Así de fácil. Entonces, combinamos todas estas emociones, estas 6 emociones, para crear toda la experiencia humana que podemos tener. Entre más combinaciones tenemos, más drama tenemos en la vida, efectivamente, y más experiencia humana tenemos. Entonces es interesante. Pero también es muy bonito conocerlo dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener ejercicio. Era precisamente lo que te iba a preguntar. ¿Qué ejercicio nos vas a dejar para empezar con este primer paso? Este ejercicio va a ser de conocimiento, de autoconocimiento. Quiero que se vayan fijando exactamente en qué momentos les da cada una de estas 6 emociones. Y que lo apunten. No necesito que hagan un ensayo de cada cosa, nada más apunten en qué momento lo sintieron. ¿Sí? Apúntenlo en la noche, o antes de irse a dormir, o antes de comer, o llévense una libreta con ustedes. ¿Sí? Yo siempre llevo una libretita y voy apuntando mis cosas. Entonces, yo como ya lo tengo muy automático, ya no apunto estas emociones. Pero cuando empecé a aprenderme estas cosas, que fue en el 2001, 2002, en ese momento estaba yo apuntando todo el tiempo, porque sabía yo que al conocer eso dentro de mí lo iba a reconocer entre otras personas. ¿No? Ahora yo mismo puedo reconocer esto en casi cualquier ser humano y puedo sacar una conclusión de las emociones que están viviendo en su vida en menos de 30 segundos. Puedo llegar a una conclusión bastante objetiva, ¿no? Basado en la ciencia que tiene esto. Entonces lo que quiero que hagan es de que lo apunten simplemente. Y nada más hay 6, no es gran tarea. Y nada más tienen que hacerlo una semanita. No lo tienen que hacer años como lo hice yo. ¿Sí? Una semanita nada más. Apúntense ahí. Sentí asco en este momento. Vamos a irnos de izquierda a derecha, ¿no? Otra vez. Sentí tristeza en este momento. Si quieres explorarlo más, explóralo. Entre más explores tus cosas, más te vas a conocer. Sentí desprecio hacia tal cosa, tal persona, tal situación, o sentí desprecio hacia mí de tal persona. Únicamente las personas pueden despreciar a las personas y la persona de una manera que la persona lo perciba y le importe. ¿Okay? Las cosas no te pueden despreciar, las situaciones no te van a despreciar. Y si te desprecia un animal, lo sientes quizás en el momento, pero se te resbala bastante rápido porque no hay una conexión tan profunda, porque no está esa capacidad lingüística. Ahora, que me dio asco tal cosa, me dio rabia tal cosa, perfecto, lo escribe todo. Me dio alegría esto. Escribe todas estas cosas. Aprende de ti, porque esa enseñanza no tienes que ir a ninguna universidad para aprender eso, y sin embargo es lo más importante que puedes aprender en tu vida, conocerte a ti mismo o a ti misma, porque el momento que conozcas tus emociones vas a tener la capacidad de reconocer tus reacciones, y cuando reconoces tus reacciones tienes la capacidad de alentarlas, y cuando tienes esa capacidad el mundo es tuyo, porque puedes crear influencia en ti y en otras personas más allá de lo que puedes hacer en este momento. Y no existe conocerse demasiado. ¿Sí? De hecho, yo voy a unirme a ustedes en esta tarea y yo mismo voy a escribirlo, porque ya es hora que lo haga. Lo hago todos los días con toda la gente que veo, es un automatismo. Lo hago conmigo cada día que escribo, es un automatismo. Pero voy a llevar mi libretita y voy a escribir ahí todos los días. Sentí así, tristeza en tal momento. Sentí rabia en tal momento. ¿Sí? Desprecio, asco, alegría y miedo.
Y así quiero que le hagan. Una semanita nada más. ¿Qué te parece, compadre? Interesante, ¿eh? Es un ejercicio muy interesante que pues no nos va a quitar mucho tiempo, pero sí tenemos que ser disciplinados, ¿no? Porque no es como que sentir la emoción y dejarla pasar. Hay que escribirla, hay que plasmarla para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo diariamente. Exactamente. Exactamente. Me gusta. Hay que darnos cuenta. Yo voy a hacerlo. Tu vida. Eso. Hazlo y luego lo subes a Instagram. ¿Te parece? Ok, me parece. Va. Así le hacemos. Va a estar bueno esto. Y bueno, en fin, como habíamos quedado la vez pasada, me quedan unas semanitas nada más de mi WhatsApp español. Entonces quiero aprovechar para que todos ustedes lo tengan. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que me quieran hacer en privado, me lo pueden hacer. Nada más escríbanme a mi WhatsApp, que es el +34 643 567 288. Otra vez se los repito, +34 643 567 288. ¿Y tus redes sociales, Peter? Muy fácil, se pueden meter a mi página web, que es coachjansen.com, o se pueden meter a mi Facebook, que es Coach Peter Jansen. Mi LinkedIn ya no, estoy hasta acá, aquí no hay LinkedIn, entonces no lo puedo actualizar todos los días. Y bueno, mi Instagram, que es Inteligencia Emocional ya. Excelente, pues querido Peter, entonces a trabajar en ese ejercicio que nos dejas. Muchas gracias por tu disponibilidad para iniciar un nuevo taller, que por supuesto siempre son buenísimos, y como bien lo mencionaste al principio, nos va a traer un cambio a nuestra vida, que es lo que muchas veces necesitamos y no lo aprovechamos, ¿no? Así que Peter, te mando un abrazo hasta Moscú, Rusia. Amigo, te escucho la próxima semana. Un abrazote, compadre. Que tengan una semana extraordinaria. Igualmente para ti, mi Peter. Nosotros vamos a continuar con más música.